El capítulo 9 del Evangelio según San Lucas nos invita a reflexionar sobre los valores y desafíos del discipulado cristiano, revelando las profundas enseñanzas de Jesús a sus seguidores. Este episodio no solo destaca la naturaleza compasiva y poderosa de Jesús a través de milagros y curaciones, sino que también aborda cuestiones fundamentales sobre la fe, el sacrificio y el verdadero significado del liderazgo y la grandeza. En primer lugar, Jesús delega poder y responsabilidad a sus discípulos, enviándolos a proclamar el reino de Dios y sanar a los enfermos. Este acto no solo demuestra confianza en ellos, sino que también subraya la dimensión comunitaria de la misión divina. La salvación y el mensaje de esperanza no son esfuerzos individuales, sino colaborativos. Al ordenarles que viajen sin posesiones, Jesús les enseña a depender totalmente de la providencia divina y de la hospitalidad de otros, destacando la humildad y el desprendimiento como virtudes esenciales. El capítulo continúa con uno de los milagros más emblemáticos, la multiplicación de los panes y los peces. Aquí, Jesús no solo satisface el hambre física de una multitud, sino que también simboliza la abundancia espiritual del reino de Dios. Este milagro refleja la generosidad divina y nos recuerda que, incluso cuando nuestros recursos parecen insuficientes, en las manos de Dios se multiplican para beneficiar a muchos. Más adelante, se nos presenta una pregunta central para la identidad cristiana. ¿Quién decís que soy yo? Esta pregunta, planteada a los discípulos, trasciende el contexto histórico y se convierte en un desafío personal para cada creyente. La respuesta de Pedro, reconociendo a Jesús como el Mesías de Dios, establece un momento crucial de revelación, pero también de advertencia. Jesús comienza a hablar de su sufrimiento, muerte y resurrección, redefiniendo las expectativas mesiánicas de sus seguidores. En este sentido, el discipulado no es un camino de gloria terrenal, sino de entrega, sacrificio y servicio. El episodio de la Transfiguración añade una dimensión mística y trascendental a la narración. En este momento, Jesús revela su gloria divina, reforzando la fe de Pedro, Juan y Santiago. Sin embargo, incluso esta experiencia extraordinaria está impregnada de humildad y propósito, ya que Jesús desciende del monte para continuar su misión entre los necesitados. Finalmente, el capítulo concluye con una serie de encuentros que subrayan el costo del discipulado. Jesús desafía a sus seguidores potenciales a priorizar el reino de Dios sobre cualquier otra obligación o apego. Esta exigencia radical, expresada en frases como «deja que los muertos entierren a sus muertos» o «nadie que pone la mano en el arado y mira hacia atrás vale para el reino de Dios», nos confronta con la profundidad del compromiso requerido para seguir a Cristo. Desde una perspectiva filosófica, este capítulo nos invita a meditar sobre las tensiones entre lo temporal y lo eterno, entre el egoísmo y la entrega, entre el confort y el sacrificio. Jesús nos llama a trascender nuestras limitaciones humanas y a abrazar un propósito más grande, recordándonos que la verdadera grandeza radica en el servicio, la humildad y la fidelidad al llamado divino. Habiendo convocado Jesús a los 12, les dio poder y autoridad sobre toda clase de demonios y para curar enfermedades. Luego los envió a proclamar el reino de Dios y a curar a los enfermos, diciéndoles: «No llevéis nada para el camino, ni bastón ni alforja, ni pan ni dinero. Tampoco tengáis 2 túnicas cada uno. Quedaos en la casa donde entréis, hasta que os vayáis de aquel sitio. Y si algunos no os reciben, al salir de aquel pueblo sacudíos el polvo de vuestros pies, como testimonio contra ellos». Se pusieron en camino y fueron de aldea en aldea, anunciando la buena noticia y curando en todas partes. El tetrarca Herodes se enteró de lo que pasaba y no sabía a qué atenerse, porque unos decían que Juan había resucitado de entre los muertos, otros, en cambio, que había aparecido Elías, y otros que había vuelto a la vida uno de los antiguos profetas. Herodes se decía: «A Juan lo mandé decapitar yo. ¿Quién es este de quien oigo semejantes cosas?».
y tenía ganas de verlo. Al regresar, los apóstoles le contaron todo cuanto habían hecho, y tomándolos consigo, se retiró a solas hacia una ciudad llamada Betsaida. Pero la gente, al darse cuenta, lo siguió. Jesús los acogía, les hablaba del reino y sanaba a los que tenían necesidad de curación. El día comenzaba a declinar. Entonces, acercándose los 12, le dijeron: «Despide a la gente, que vayan a las aldeas y cortijos de alrededor a buscar alojamiento y comida, porque aquí estamos en descampado». Él les contestó: «Dadles vosotros de comer». Ellos replicaron: «No tenemos más que 5 panes y 2 peces, a no ser que vayamos a comprar de comer para toda esta gente», porque eran unos 5000 hombres. Entonces dijo a sus discípulos: «Haced que se sienten en grupos de unos 50 cada uno». Lo hicieron así y dispusieron que se sentaran todos. Entonces, tomando él los 5 panes y los 2 peces y alzando la mirada al cielo, pronunció la bendición sobre ellos, los partió y se los iba dando a los discípulos para que se los sirvieran a la gente. Comieron todos y se saciaron, y recogieron lo que les había sobrado, 12 cestos de trozos. Una vez que Jesús estaba orando solo, lo acompañaban sus discípulos y les preguntó: «¿Quién dice la gente que soy yo?». Ellos contestaron: «Unos, que Juan el Bautista, otros que Elías, otros dicen que ha resucitado uno de los antiguos profetas». Él les preguntó: «¿Y vosotros, quién decís que soy yo?». Pedro respondió: «El Mesías de Dios». Él les prohibió terminantemente decírselo a nadie, porque decía: «El Hijo del Hombre tiene que padecer mucho, ser desechado por los ancianos, sumos sacerdotes y escribas, ser ejecutado y resucitar al tercer día». Entonces decía a todos: «Si alguno quiere venir en pos de mí, que se niegue a sí mismo, tome su cruz cada día y me siga. Pues el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por mi causa la salvará. ¿De qué le sirve a uno ganar el mundo entero si se pierde o se arruina a sí mismo? Pues si uno se avergüenza de mí y de mis palabras, también el Hijo del Hombre se avergonzará de él cuando venga en su gloria, en la del Padre y en la de los ángeles santos. Pues de verdad os digo que hay algunos de los aquí presentes que no gustarán la muerte hasta que vean el reino de Dios». Unos 8 días después de estas palabras, tomó a Pedro, a Juan y a Santiago, y subió a lo alto del monte para orar. Y, mientras oraba, el aspecto de su rostro cambió y sus vestidos brillaban de resplandor. De repente, 2 hombres conversaban con él. Eran Moisés y Elías, que apareciendo con gloria, hablaban de su éxodo, que él iba a consumar en Jerusalén. Pedro y sus compañeros se caían de sueño, pero se espabilaron y vieron su gloria, y a los 2 hombres que estaban con él. Mientras estos se alejaban de él, dijo Pedro a Jesús: «Maestro, qué bueno es que estemos aquí. Haremos 3 tiendas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías». No sabía lo que decía. Todavía estaba diciendo esto, cuando llegó una nube que los cubrió con su sombra. Se llenaron de temor al entrar en la nube, y una voz desde la nube decía: «Este es mi Hijo, el elegido, escuchadlo». Después de oírse la voz, se encontró Jesús solo. Ellos guardaron silencio y por aquellos días no contaron a nadie nada de lo que habían visto. Al día siguiente, cuando bajaron ellos del monte, les salió al encuentro mucha gente, y de pronto, un hombre de entre la gente se puso a dar voces diciendo: «Maestro, te ruego que te fijes en mi hijo, que es el único que tengo, pues un espíritu se apodera de él, y de repente se pone a gritar y le retuerce echando espumarajos y a duras penas se aleja de él, dejándolo maltrecho. He pedido a tus discípulos que lo expulsen, pero no han podido». Respondió Jesús y dijo: «Generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros y os tendré que sufrir? Trae aquí a tu hijo». Mientras se acercaba éste, lo tiró el demonio al suelo y le dio una violenta sacudida. Pero Jesús increpó al espíritu inmundo, curó al niño y lo devolvió a su padre. Y todos quedaban estupefactos ante la grandeza de Dios. Entre la admiración general por lo que hacía, dijo a sus discípulos: «Meteos bien en los oídos estas palabras. El Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres». Pero ellos no entendían este lenguaje. Les resultaba tan oscuro que no captaban el sentido, y les daba miedo preguntarle sobre el asunto. Se suscitó entre ellos una discusión sobre quién sería el más importante. Entonces Jesús,
conociendo los pensamientos de sus corazones, tomó de la mano a un niño, lo puso a su lado y les dijo: El que acoge a este niño en mi nombre, me acoge a mí, y el que me acoge a mí, acoge al que me ha enviado. Pues el más pequeño de vosotros es el más importante. Entonces Juan tomó la palabra y dijo: Maestro, hemos visto a uno que expulsaba demonios en tu nombre y se lo hemos prohibido. ¿Por qué no anda con nosotros? Jesús le respondió: No se lo impidáis. El que no está contra vosotros, está a favor vuestro. Cuando se completaron los días en que iba a ser llevado al cielo, Jesús tomó la decisión de ir a Jerusalén y envió mensajeros delante de él. Puestos en camino, entraron en una aldea de samaritanos para hacer los preparativos, pero no lo recibieron, porque su aspecto era el de uno que caminaba hacia Jerusalén. Al ver esto, Santiago y Juan, discípulos suyos, le dijeron: Señor, ¿quieres que digamos que baje fuego del cielo que acabe con ellos? Él se volvió y los regañó. Y se encaminaron hacia otra aldea. Mientras iban de camino, le dijo uno: Te seguiré a donde quiera que vayas. Jesús le respondió: Las zorras tienen madrigueras, y los pájaros del cielo nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene donde reclinar la cabeza. A otro le dijo: Sígueme. Él respondió: Señor, déjame primero ir a enterrar a mi padre. Le contestó: Deja que los muertos entierren a sus muertos. Tú vete a anunciar el reino de Dios. Otro le dijo: Te seguiré, Señor, pero déjame primero despedirme de los de mi casa. Jesús le contestó: Nadie que pone la mano en el arado y mira hacia atrás vale para el reino de Dios. El capítulo 9 del Evangelio según San Lucas culmina con un poderoso mensaje filosófico que trasciende el tiempo. Seguir a Jesús implica una transformación profunda del ser, una renuncia radical al ego y un compromiso absoluto con un propósito que va más allá de las aspiraciones terrenales. En este camino, se nos llama a confrontar las preguntas más fundamentales de la existencia. ¿Qué valor tiene la vida si se pierde el alma? ¿Qué significado tiene el éxito si no está al servicio de algo eterno? A través de los eventos narrados, se nos muestra que la grandeza no reside en el poder, la riqueza o el prestigio, sino en la capacidad de servir, en la humildad del corazón y en la disposición a sacrificar todo por amor al prójimo y al reino de Dios. Jesús redefine el liderazgo, invitándonos a convertirnos en los más pequeños para ser los más grandes, y a reconocer que la verdadera plenitud surge de vaciarnos de nosotros mismos para ser llenados por la gracia divina. La cruz, presentada aquí como símbolo central del discipulado, no es solo una carga o un sufrimiento que soportar, es una invitación a participar activamente en la redención del mundo. Este llamado nos desafía a abrazar las dificultades de la vida con esperanza, viendo en ellas oportunidades para crecer en fe y en amor. La transfiguración nos recuerda que, al final del camino de la cruz, está la gloria, y que todo sacrificio hecho por amor a Dios y a los demás tiene un valor eterno.